En este día tan especial como es la Navidad, primero que quiero desearles una muy feliz Navidad, pero antes de hacer antes de expresarles ese deseo más efusivamente, quisiera enfocarme sobre lo que significa la Navidad. No es fácil el entender lo que es la Navidad a menos que seas un creyente. Yo he estado en el lugar de aquellos que la Navidad era simplemente un día más en la cual uno se junta con la familia a compartir un momento, a vivir un momento familiar, se pudiera decir. En cierta ocasión me puse a pensar y dije, wow, ¿cómo se sentirá Jesús? Que se festeja su cumpleaños, su nacimiento, y se prepara la mesa, se prepara la comida, se juntan los invitados, pero el festejado no está presente en medio de ellos. El festejado es Jesús, eso es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Qué valor le damos a ese nacimiento? Bueno, quisiera leer un momento lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, los versículos, en el capítulo número 1, versículos 4 al 5, y dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Está hablando de la palabra que es Jesús, el Verbo. Y si vamos al versículo número 1, dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y luego en los versículos 4 y 5 está lo que dije hace un momento. En ella estaba la vida, en la palabra. La palabra es la que vivifica todo. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, cuando nosotros adquirimos conocimiento, se nos ilumina las posibilidades. Nos damos cuenta que aquello que era tan difícil no es tan difícil, porque ahora tengo el conocimiento para afrontar la situación y poder manejarlo de mejor manera. Es como cuando llego a un nuevo trabajo, necesito que alguien me explique cómo funcionan las cosas para yo comenzar a desenvolverme dentro de lo que necesito desenvolverme. Necesito que alguien me dé pautas, me dé una guía, me instruya un poquito para yo poder entender lo que tengo que hacer. A eso es lo que se refiere aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 4 y 5. En ella estaba la vida. Yo diría que entre los hombres, y el tiempo se lo marca muy bien, porque en verdad así tiene que ser en la vida personal de cada persona, el tiempo se ha dividido en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Nosotros también, aunque vivimos ese después de Cristo, sin embargo, es como que viviéramos en un antes de Cristo. Al menos así me pasaba a mí. Iba a la iglesia, me hablaban de Dios, y para mí era como hablarme en otro idioma. No entendía lo que me decían, porque simplemente no estamos listos para ello, no estamos listos, no estamos todavía despiertos interiormente para comprender lo que realmente significa el tener a Jesús en nuestras vidas. Para mí Jesús era un personaje histórico, si alguna vez pensaba en él, porque soy honesto, nunca pensaba en él, tengo que ser completamente honesto. Cuando iba a la iglesia, para mí era como ir a cualquier otro sitio, a cualquier otro... si iba a un matrimonio o algo así, pues iba porque era lo que tenía que hacerse y se acabó el asunto.
cuando escuchaba al sacerdote dar la homilía, la prédica, pues el mensaje era para otro, no era para mí, no tenía nada que ver conmigo. En verdad, antes de que Jesús llegue a nuestras vidas, estamos muertos interiormente. Aunque cueste un poquito de trabajo entender esto. ¿Cómo es que estoy muerto? Si respiro, como, duermo, trabajo, hago esto, hago lo de aquí. No hablo de una muerte biológica, hablo de una muerte espiritual. Estoy muerto espiritualmente. Y a veces me pongo a pensar en las palabras de aquella mujer cuando Jesús le dice que no se puede echar lo que es de los hijos a los perros. O sea, una palabra gruesa, fuerte, que parecería que, wow, hasta insultante. Pero la respuesta de esta mujer es tremenda, porque dice, sí, Señor, es verdad lo que tú dices, primero se alimenta a los hijos, ¿verdad? En pocas palabras. Pero dice, aún los perros comen lo que cae de la mesa de su amo. ¡Wow! Palabras tremendas. Ella se conformaba con comer lo que cae de la mesa del amo. Nosotros hemos sido invitados a estar sentados en la mesa del Señor. Sin embargo, parecería que nos conformamos, como esta mujer, en comer de lo que cae de la mesa del Señor. O sea, no nos atrevemos a vivir, a pensar como hijos, a ser herederos de lo que Dios tiene, coherederos de Jesucristo. No nos atrevemos a eso. Nos es muy difícil, porque en verdad tengo que ser honesto. Ser verdaderamente cristiano no es fácil. A mí al menos no me ha sido fácil. Yo tengo 26 años caminando de la mano del Señor y a mí no me ha sido fácil. El que te predica un evangelio fácil no te está predicando un verdadero evangelio, porque vivir el evangelio no es fácil, nunca es fácil. Hasta la fecha a mí me cuesta trabajo aplicar ciertas cosas en mi vida de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros. Muchos nos dan una fe facilista que te dice, no, Dios te ama como eres. Sí, en verdad, Dios nos ama tal cual somos. Pero como todo padre, desea que sus hijos sean mejores. Yo no creo que haya un padre o madre, que desee, que ve las flaquezas de sus hijos y desearía que sus hijos fuesen mejores. Es exactamente lo mismo con Dios, ¿verdad? Dios desea, nos ama tal cual somos, como un padre ama a su hijo, lo ama porque es su hijo, porque es sangre de su sangre, carne de su carne, hueso de sus huesos, ¿verdad? Lo ama porque lo ha engendrado y lo ama porque es su hijo. Pero eso no significa que esté conforme con como su hijo es muchas veces. Muchas veces sí, estarán conformes, pero otras no, porque cada padre o madre desea lo mejor para sus hijos. Dios en Juan 3:16 nos dice unas palabras hermosas. Dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. ¡Wow! Dice, para que tenga vida y vida en abundancia. O sea, el nacimiento de Jesús, el que vamos a celebrar esta noche, tiene todo ese contenido que es para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Sin embargo, preferimos, como esta mujer, comer de lo que cae de la mesa del Señor. Y vivimos de espaldas a Dios, porque yo también lo hice, vivir de espaldas a Dios. Queremos un Dios que se acomode a nuestras necesidades.
Queremos un Dios que nos haga todos los favores, pero queremos que no interfiera en nuestras vidas. Queremos que nos deje tal cual somos, con nuestras pequeñeces, con nuestros odios, con nuestros rencores, con nuestras pasiones desordenadas, con nuestros vicios, que nos deje, pero que nos provea. O sea, queremos milagros viviendo de espaldas a Dios. ¡Wow! Queremos milagros, queremos la provisión de Dios, queremos que Dios se ocupe de nuestras necesidades, que nos provea de todo cuanto necesitamos. Pero no queremos dejar que Dios nos cambie. Preferimos continuar nuestra vida mediocre a vivir la abundancia de los hijos de Dios. Hace muchos años atrás, en el año 98, estaba yo escuchando un ciclo de charlas en inglés en Canadá que se llamaba En su presencia. Y después de cada charla había momentos de oración y yo estaba arrodillado frente al sagrario y comencé a orar, y mientras oraba, mientras hablaba con Dios, comencé a llorar efusivamente, abundantemente. Y me acuerdo que le dije a Dios: Señor, no permitas que me quede mediocre. Sácame de mi mediocridad. Empújame a salir de mi mediocridad. La mediocridad de los hombres consiste en acomodarnos a lo que tenemos, que lo consideramos suficiente, ¿verdad? Consideramos que los bienes materiales son los que nos hacen falta, que un estatus social, económico, político, que el tener tal auto o tal casa o vestirme de tal o cual forma me hace persona, me hace valer más de lo que soy. Y ese es un punto que hace que los hombres busquen los bienes materiales, que en sí no son malos, los necesitamos y son buenos. Todo es bueno, todo lo que ha creado Dios es bueno. Lo que hace que algo sea bueno o malo somos nosotros. Nosotros somos los que determinamos si el dinero es bueno o es malo, si el poder es bueno o es malo, si el placer es bueno o es malo. Cuando todo se lo hace con medida, se lo administra sabiamente, todo es bueno. Cuando con lo que tengo cometo excesos, entonces es malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cosas en sí no tienen ningún valor. El valor se lo damos nosotros, de acuerdo a cómo lo hagamos. Pero también de acuerdo a cuán distante vivamos de Dios. O mejor dicho, si vivimos de espaldas a Dios. Hay una caricatura que leí hace muchos años que decía: este pueblo quiere milagros viviendo de espaldas a Dios. Bueno, en esta Navidad mi deseo es que te enfoques en quién ha nacido, que es Jesús, y cuál es el propósito de él haber nacido. Nos lo dice Juan 3:16. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Mi pregunta para ti en este día y para mí: ¿estoy viviendo una vida abundante? Abundante espiritualmente hablando. Tengo comunión con Dios, hay gozo dentro de mí, hay alegría de vivir, hay metas específicas a las que estoy caminando. He aceptado yo la voluntad de Dios en mi vida. He aceptado el plan de Dios para mi vida. Si vivo en la miseria espiritual, en medio de abundantes bienes materiales, ¿qué estoy diciendo? Si mi matrimonio es una desgracia, si mis hijos están por su lado y yo por el mío, si mi cónyuge está por su lado y yo por el mío, si estoy enemistado con mis hermanos,
si siento odio y rencor por los demás, si tengo miedo del futuro, si el pasado me atormenta, si tengo rencor hacia mis padres, si no me amo a mí mismo, entonces no estoy viviendo abundantemente, aunque tenga todos los bienes materiales. Ahí está el problema. Entonces, vivir abundantemente es vivir esa plenitud de lo que soy, porque conozco a aquel que me ha creado y que me ama, que es Jesús. Cuando lo conozco a Él y sé que Él es el dador de todo bien, entonces ya no me hace falta nada material, y lo material que tengo lo administro sabiamente. Que tengan una muy feliz Navidad. El Señor los bendiga.